nuestra bienvenida a este 13º espacio de transparencia. Hoy entraremos a capa y espada en la lucha contra la desinformación, ese oscuro fenómeno del cual la colega profesora Iria Puyosa ha dicho que se observa en el universo digital a través de la automatización de la mentira, de las tácticas de distracción e intoxicación informativas y de la estrategia del engaño para el control político. Luis Carlos Díaz, otro periodista venezolano, ha afirmado que la desinformación y la censura van de la mano, son como una llave en el guión oficial de la mentira. Yo agrego a todo esto que la desinformación es al mismo tiempo el contrabando y el blanqueo de la falsedad. Es como la corrupción en los procesos informativos y comunicacionales. Sin embargo, es mucho y muy importante, siempre oportuno, especialmente para nosotros los venezolanos, todo lo que se puede decir y proponer para restarle fuerza a las políticas de desinformación ejecutadas desde el poder. Nuestro panel de hoy está formado y hecho para abordar este tema con el más alto nivel de tratamiento. Tenemos a Carmen Beatriz Fernández, Luzmeli Reyes, Mercedes de Freitas y Víctor Amaya. Ustedes, estimados participantes, como siempre, en nuestros espacios de transparencia o en espacios que estamos proveyendo para la discusión de todos los temas que son propios de la lucha cívica contra la corrupción, por las mejores prácticas en el ejercicio de las funciones gubernamentales. Ustedes podrán preguntar y comentar por escrito en el chat de esta transmisión y también a través de la propia herramienta que la aplicación Zoom tiene para preguntas y respuestas. Vamos a empezar entonces, sin más dilación, esta conversación, este diálogo entre todos sobre el desmontaje de la arquitectura digital de la desinformación en el contexto venezolano. Una discusión por la que vamos a ir durante los próximos 60 minutos. Nuestra primera panelista es Mercedes de Freitas. Ella es muy conocida como parte de la causa anticorrupción en Venezuela, América Latina y el mundo, porque además de ser la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, ha sido directiva de Transparencia Internacional. Transparencia Venezuela es el capítulo en este país, en Venezuela, de Transparencia Internacional. Pues muy buenas tardes, gracias a todos por el interés en este tema y pues muy agradecida con los panelistas por sumarse a esta discusión o bueno, nosotros sumarnos a los expertos para conocer más sobre este tema. Mi intervención va en función de entender o de tratar de mostrar y explicar por qué una organización que lucha contra la corrupción está tan interesada en el tema de la desinformación. Desde hace varios años, eh, revisando bibliografía, tuve la oportunidad ya hace 3 o 4 años de participar en unos eventos donde personas de España, de Colombia y de Estados Unidos estaban mencionando ya el tema de la desinformación. Cuando crece y aparece públicamente y se hace el boom de la desinformación, se hace famoso y empezamos entonces todos a mencionar esa nueva palabra de posverdad. Eh, es precisamente, seguramente con el Brexit, con todos los ejercicios y con toda la estrategia que se desarrolló de desinformación para la victoria del Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido, y con, bueno, pues todo lo que estuvo detrás de la campaña que le dio la victoria a Trump en Estados Unidos. Todos conocimos entonces la existencia de Cambridge Analytica, pero también nos dimos cuenta de que seguramente Cambridge Analytica era la empresa que todos los políticos y todas las organizaciones que querían tener éxito quisieran contratar, porque les garantizaba, bueno, los escenarios era garantizar las victorias.
Para la lucha contra la corrupción, entonces, esto que ha definido muy bien Jesús de diferentes maneras, la desinformación tiene como varias maneras de aproximarse a ella, tiene entonces un impacto importante, yo diría que crucial, en esta que es la lucha de transparencia a Venezuela y pues también es la mía personal. Y es que, por supuesto, lo contrario en la lucha contra la corrupción, lo que usamos como herramienta es la transparencia, porque uno de los elementos vitales para lograr desenmascarar, conocer o hasta prevenir la corrupción es que haya muchos ojos, que sepamos todo qué es lo que están haciendo con los recursos públicos, con los recursos de todos, con los servicios que son públicos también, para poder identificar si hay algún mal manejo, si hay alguien que se está aprovechando de él a título personal o de grupo y no en beneficio de toda la población. Sin embargo, vemos que lo contrario a transparencia no es solamente opacidad. Lo contrario de transparencia, además de opacidad, también es mentira, también es falsa, es medias verdades, es cambiar la realidad. Y eso es lo que hemos estado viendo, es cambiar la aproximación o la información que tenemos de los hechos. Nosotros, por supuesto, cuando hablan de desinformación, nadie se refiere a la necesidad de la verdad filosófica. Lo que estamos hablando es de el cambio de un hecho o las diferentes versiones acerca de un hecho, de un fact, de algo que ocurrió o no ocurrió. Lo interesante de la desinformación no es que de los procesos novedosos de desinformación, como nos va a contar muy bien Carmen Beatriz en ese estudio que hicieron, bueno, y que además tienen años trabajando, es que no necesariamente la desinformación significa mentir. La desinformación causa un daño mucho más importante, porque cuando alguien dice mentiras puede haber otros que presenten la realidad alternativa con evidencias. El problema de la desinformación es que se basa en medias verdades, con análisis distinto, juntando información que es cierta con la que no es, y aprovechándose de las emociones, de los gustos, de los deseos, de los problemas, de las limitaciones y de las necesidades de la gente. Pero también la desinformación, que por supuesto es algo que no se inventó ahora con el mundo moderno, la desinformación tiene uno de sus grandes aliados en las redes sociales, en este espacio en donde la información no se genera necesariamente desde la academia o desde los medios formales que tienen sistemas, prácticas, metodologías de verificación y que además tienen estructuras a las cuales puede cualquier ciudadano en un país democrático y con Estado de Derecho ir a solicitar que se revise esa información cuando una persona sabe que no es verdad o sienta que abusaron de la información que se presenta. Ese no es el caso de las redes sociales. En las redes sociales abundan las hipótesis sobre hechos, pero que se vuelven tendencia y se vuelven casi que verdades absolutas. Hay cantidad de detalles, por ejemplo, uno que a mí me parece muy complicado, es que la mayoría de los venezolanos, bueno, la mayoría de un lado de la posición política, está segura que una de las hijas de un famoso político venezolano, bueno, y que todos los hijos de varios políticos venezolanos son recontramillonarios y tienen cuentas de miles de millones de dólares. Pero no hay ningún dato que verifique esa frase, ese hecho. Con lo cual puede ser que lo sean, pero no tenemos ninguna evidencia de que es verdad. Cuando en la lucha contra la corrupción nosotros no asumimos y no buscamos y no comprobamos los hechos, pueden pasar varias cosas. Bueno, puede pasar que el que denuncia vaya preso por crear una información falsa. En Venezuela, por supuesto, puede ir porque está atentando contra la moral pública o porque se le aplique la ley del odio, entre otras cosas, porque se aplica hasta cuando uno dice la verdad.
pero lo que causa es que desvía la atención acerca de la real investigación que se tiene que seguir y de la conformación de una estrategia real para reducir la corrupción, para aumentar la transparencia y para generar procesos de justicia. Cuando, cuando se han presentado tantos casos y ha habido tanta información cruzada, que lo que ocurre con el receptor de la información es que se vuelve escéptico. Y en Venezuela tenemos muchas razones para ser escépticos, pero la desinformación, por supuesto, tiene un grado mayúsculo, porque no solamente falta pues, los procesos de verificación, sino que además que tienen los medios tradicionales, que tienen los medios donde hay los medios nuevos, los medios digitales que tienen periodistas serios, periodistas formales, sistemas y procesos, sino que además carecemos de una cosa básica en democracia, que es acceso a la información pública. Y ante la falta de datos oficiales confiables, cualquier dato puede ser verdad en la mente de una persona que no tenga posibilidades de verificación. Para transparencia esto es tan importante que en los últimos Mercedes, tu audio, tu micrófono se apagó. perdón, creamos una plataforma de verificación de datos con un equipo estupendo, el mejor equipo, coordinado por Víctor Amaya, que se llama espaja.com. Bueno, el de Efecto Cocuyo también es buenísimo, pero el Espaja es mejor. Es mentira, 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 mentira. El equipo formado por 6 periodistas, todos profesionales con mucha experiencia, están dedicados desde hace más de un año a recibir solicitudes de verificación, pero también a hacer verificaciones proactivamente, basándose pues, en las técnicas internacionalmente reconocidas y también en apoyándose, por supuesto, en evidencias y en expertos y en datos que se puedan verificar. Entonces, bueno, está ahí a la orden, espaja.com, en la página web y a través de las redes. La otra cosa que nos parecía muy importante es empezar a formar a la gente, sobre todo porque dentro de unos meses, al parecer, va a haber un proceso electoral y, por supuesto, la desinformación es usada con mucho éxito en los procesos electorales. Y en esta formar a los ciudadanos y formar a las organizaciones de la sociedad civil, nos apoyamos en espacio público, desarrollamos un manual de verificación para ciudadanos y tenemos unos talleres y un curso en Campus Transparencia que está a la disposición gratuitamente, porque todo esto tiene apoyo de la Unión Europea. Y esa verificación se hace muy importante porque sabemos, una de las cosas que seguramente los que van a hablar después de mí lo dirán, que en Venezuela y en el mundo una manera muy rápida de que se rueden la desinformación es a través de los grupos de WhatsApp, y los peores son los grupos familiares, en donde por supuesto son personas que uno cree que son confiables, pero son personas como todos nosotros, que tienen sentimientos, emociones, y a veces no le pica el gusanito periodístico de dar el tubazo y no cumple con la primera norma que los invitamos a hacer en el manual de verificación a los ciudadanos, que es detente. Antes de pasar la información, detente, verifica, duda, y después de que estés seguro pase, y si no, no lo pases. En la tercera actividad que desarrollamos en transparencia en el área de esa información, entonces vamos a entender mejor de qué estamos hablando y entender mejor cómo impacta la desinformación en Venezuela. Y para eso entonces contamos con Carmen Beatriz Fernández, muy conocida en Venezuela, experta en estos temas, pero además que está trabajando con la universidad, en la Universidad de Navarra, con un equipo especializado en este tema, y nos preparó desarrolló durante varios meses, ella con todo su equipo, un estudio que publicaremos en las redes sociales la semana que viene. Está en diseño, ustedes entienden esos procesos, pero que hoy vamos a tener la oportunidad de ver un avance de ese informe.
Creemos que hay varias organizaciones que están haciendo un trabajo importante en este tema de verificación, desde el nivel ciudadano, desde las redes, pero también desde el medio periodístico. Y Efecto Cocuyo y nuestra querida Luz Meli, directora de Transparencia Venezuela, ese es el cargo más importante que ella tiene, es, eh, es uno de esos. Efecto Cocuyo además tiene un equipo que se ha especializado en estas cosas y todo. Esto nos da un poco de ánimo de pensar que aunque la tarea es titánica, pues hay unos esfuerzos importantes y bueno, vamos a seguir actuando en ese sentido. Quedamos a la orden y por aquí yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Nuestra siguiente panelista es Carmen Beatriz Fernández. Ella es experta en comunicación política y en marketing político. Dirige la consultora Data Estrategia y es investigadora en el Centro de Estudios de Internet y la Vida Digital de la Universidad de Navarra, en España. Es una de los autores del estudio mencionado por Mercedes, el fenómeno de la desinformación digital en el contexto venezolano, que como ya se dijo, va a ser próximamente presentado y publicado. Buenas tardes, Carmen Beatriz. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy y discutiendo sobre este tema tan vigente. Efectivamente, lo que vamos a presentar son avances de este estudio que hicimos entre 3 profesores e investigadores del Center for Internet and Digital Life de la Universidad de Navarra, que es socio a su vez de un estudio global que viene haciendo Oxford, la Universidad de Oxford, desde hace ya 5 años, sobre el consumo de medios digitales, incluyendo desde hace 2 o 3 años el tema de la desinformación. Entonces, yo les traigo algunas láminas de estos avances que quisiera mostrarles. Los coautores son los profesores Jordi Rodríguez Virgili y Javier Serrano Puche, y yo, y entre los 3 hicimos este estudio que está basado precisamente en el estudio global de Oxford, que no incluye a Venezuela. Es un estudio global que incluye 40 países, dentro de los que no está Venezuela. Entonces, creímos que era muy interesante presentar el caso venezolano y tratar de entender el caso venezolano para utilizando los mismos criterios y el mismo diseño del cuestionario del estudio global, la manera de poder comparar con lo que está pasando globalmente, porque el fenómeno de la desinformación está muy claro que no es un problema venezolano, sino es un fenómeno global. Entonces, aunque nuestra encuesta encuentra que un 79%, casi un 80% de los encuestados tiene acceso a Internet y que un 67% es usuario de redes sociales, solo un 34% identifica a las fuentes digitales como su principal medio de información, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta pregunta inicial de ¿qué utiliza usted para informarse, ¿no? El medio dominante sigue siendo la televisión como fuente de información noticiosa, pero se observa un claro consumo cross-mediático, digamos, un claro consumo que mezcla distintos medios en lo que se ha venido llamando un sistema híbrido, ¿no? Y no es tampoco un fenómeno venezolano, sino un fenómeno global. Por eso hacemos nosotros énfasis en la principal fuente de información cuando hacemos la pregunta, ¿no? Existen diferencias muy importantes en las principales fuentes informativas de acuerdo a las preferencias políticas. Entonces, también existen diferencias en función de la edad, de la residencia rural, urbana o el género, pero fundamentalmente la diferencia fundamental está en el modo en que consumen la noticia los
oficialistas versus el modo que consumen las noticias los opositores, ¿no? Entonces, 2 de cada 3 venezolanos usan redes sociales y confían en ellas como fuente de información, pero confían más los opositores que los oficialistas. Existe una muy importante disparidad de uso entre unos y otros en el consumo en general de las distintas fuentes de información, ¿no? Cuando hablamos el tema de las preocupaciones acerca de la desinformación y la existencia de lo que se ha venido llamando fake news, encontramos que el nivel de preocupación promedio de la sociedad venezolana es del 59.5%, lo cual se asemeja mucho a lo que es el promedio global, ¿no? El promedio global es de un 56%, cuando lo comparamos con los resultados del Digital News Report. Pero cuando hurgamos un poco en este promedio del 59,5%, vemos que también en este particular la autoidentificación política hace la diferencia, ¿no? Y hay notables diferencias en las preocupaciones o cuánto preocupa lo que es cierto y lo que es falso en Internet al oficialista versus cuánto preocupa a quien se considera a sí mismo como opositor, ¿no? Hay prácticamente 15 puntos de diferencia entre unos y otros, ¿no? También se le preguntó a otra de las preguntas interesantes de este cuestionario, que es muchísimo más amplio, pero que aquí estoy dando pues como unas breves pinceladas, pero otra de las preguntas que hicimos indagaba sobre cuál de los siguientes agentes de información o agentes de desinformación es más preocupante. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes agentes de desinformación le parece a usted le preocupa más? O en otras palabras, ¿en cuál de los siguientes actores es más grave que se den noticias falsas o se den fake news, ¿no? Y aquí sí encontramos una diferencia muy notable entre los venezolanos y el promedio de los demás países del mundo. En general, a la mayoría de los países y a la mayoría de la gente en las distintas sociedades le preocupa la información falsa o engañosa procedente de los políticos por encima de cualquier otra fuente. Sin embargo, en el caso venezolano, la preocupación es casi al mismo nivel entre políticos que vemos aquí y los periodistas. Esto representa una primera diferencia muy importante entre Venezuela y lo que está pasando en el resto del mundo. Y otra también muy distinta reacción o nivel de preocupación muy distinto es que para el 21% de los venezolanos es muy preocupante la emisión de noticias falsas o de desinformación por parte de gobiernos extranjeros o agentes de gobiernos extranjeros. Y de nuevo, cuando hurgamos estos datos venezolanos, hay diferencias tremendamente relevantes dependiendo del espectro ideológico, ¿no? Para los oficialistas resulta mucho más grave las acciones de desinformación procedentes de periodistas o de medios de comunicación, mientras que para los opositores o quienes se ven a sí mismos como opositores, las acciones de políticos o partidos políticos es mucho más relevante. Y también hay diferencias importantes en relación a las acciones de agentes extranjeros o la injerencia internacional como emisores de la desinformación. Es muy interesante por lo que esto implica y además porque es tremendamente distinto a lo que es la tendencia que el estudio global viene viendo en el resto del mundo. Luego nosotros hicimos un modelo de desinformación, un modelo más bien de vulnerabilidad informativa, tratando de identificar cuán vulnerable es la población venezolana en consumir y asimilar información falsa. Y
y allí diseñamos un modelo de desinformación y probamos un modelito sencillo para identificar cuál es el eslabón más débil de la cadena de desinformación. Y encontramos que son aquellos que precisamente siendo menos educados y descansando más en fuentes analógicas para informarse, están mucho menos preocupados por encontrar noticias falsas en Internet. Aquí nosotros teníamos la hipótesis, habiendo visto los resultados o los indicadores que les mostré hace un momento, teníamos la hipótesis de que la ideología incidía de una manera importante en la preocupación por la desinformación y utilizamos unos proxies de autoposicionamiento ideológico para medirlo. Sin embargo, obtuvimos que no es la polarización o no es el autoposicionamiento ideológico lo que define la vulnerabilidad informativa, sino que la gente las variables ideológicas no inciden en la preocupación por la desinformación y son las variables que inciden en que la gente sea más vulnerable son precisamente los niveles educativos y ser analógico en su fuente de información. Esto, bueno, es un resumen muy sucinto de esta encuesta que es muchísimo más amplia y que la semana que viene la divulgaremos pródigamente. Muchas gracias, Carmen Beatriz. Un poquito más en las preguntas. Muchas gracias. Sí, habrá oportunidad para ello. Gracias. Vamos a tener ahora, en el uso de la palabra y la pantalla, a Luz Meli Reyes. Ella es periodista, como muchísimos saben, también analista política, es cofundadora y directora del medio digital Efecto Cocuyo y actualmente también es editora del proyecto Venezuela Migrante. Ha sido acreedora del Victory Award por su mérito en el ejercicio del periodismo, otorgado en 2014 por la Washington Academy for Political Arts and Sciences, y también tiene el premio a la libertad de prensa del Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ, por sus siglas en inglés, en 2018. Y son muchos más los reconocimientos que se han dado en Venezuela y fuera del país por su labor profesional. Luz Meli Reyes, buenas tardes. A cargo Hola, del ¿cómo foro. están? ¿Me escuchan? ¿Estoy bien? Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos Buenas y te vemos. tardes, saludos Mercedes, Carmen, Víctor y todo el equipo de Transparencia, Jesús, por este encuentro que además tengo que decirle, me parece muy interesante el estudio que presentó Carmen Beatriz, aparte de toda el interés y la dinámica que lleva a cabo Transparencia Internacional, en Transparencia Internacional Venezuela, perdón, en tratar el tema de la desinformación y su impacto también en la corrupción, ¿no? Nosotros nacimos, Efecto Cocuyo nació en Twitter en el 2015, en enero del 2015. Y nació, y en los días que nació, a los pocos días, tuvo que desmentir una información, un rumor que circulaba. Y era el rumor de que el señor del papagayo, ampliamente conocido después, había sido detenido, que lo estaban torturando. Una de nuestras socias, Laura Weffer, iba caminando y se encontró al señor del papagayo y lo entrevistó. O sea, en el mismo momento en que estaban diciendo que él estaba siendo detenido, que estaba siendo torturado. Le hizo una entrevista y eso fue una de las primeras experiencias que nos verificaba a nosotros una hipótesis que además sale en esta encuesta de la que habló Carmen Beatriz y de la que nosotros también tenemos algunos otros datos, que era esa migración que se estaba produciendo de los usuarios hacia los medios, hacia el espacio digital. Todavía no existían tantos medios digitales en Venezuela, hacia el espacio digital justamente porque los medios tradicionales no estaban informando adecuadamente.
a mí me duele, me preocupa enormemente que no solamente tengamos un modelo de negocio en total, no digo transformación, en total pérdida, como el modelo de negocio de los medios impresos, porque además también en el caso venezolano no solamente no hay casi ya medios impresos por las razones que sabemos, sino que además cuando la gente empieza a buscar información en digitales, empieza a ver también que se mete todo este ruido. Este ruido no es nuevo, por cierto, este es un ruido que de hecho fue la oportunidad, la ventana que vimos nosotros de poder hacer algo distinto, y era ofrecer información que no importaba que lo ofreciéramos de primero, sino que estuviese totalmente verificado. Cuando nosotros revisamos las distintas, en el espectro digital venezolano, los distintos medios que empiezan de repente a tomar fama o a generar algún tipo de impacto, o tener muchísimos seguidores, pues empiezas a ver que en algunos casos, pues son medios o agregadores que desinforman, y desinforman inclusive a veces ni siquiera con la intención de desinformar, sino simplemente porque no aplican ninguna práctica periodística de verificación. En ese contexto, creo que uno de los resultados de esta encuesta que dice, bueno, que a mí me preocupa, que cómo iguala los entrevistados, los encuestados, la preocupación por lo que pueden salir por la actividad de los políticos, por la falsificación o la desinformación que hagan los políticos, prácticamente en el mismo porcentaje con lo que hacen los medios y los periodistas. Yo creo que ahí tenemos un punto de preocupación, de análisis y de consecuencia, desde mi perspectiva, de tener 21 años sí, en una guerra mediática. Hay varios estudios aunque Carmen Beatriz decía que no encontraban que una relación directa entre la polarización y la persona desinformada, sino más hacia el nivel de educación, según lo que entiendo de la presentación, pues que haya casi el mismo porcentaje de gente que cuestione a los políticos y a los medios, pues debe llamarnos muchísimo la atención. Y esto lo ubicaría yo en lo siguiente. Hasta el 98 aproximadamente, los medios venezolanos estaban entre los 3 primeros instituciones con mayor credibilidad y mayor apoyo en Venezuela. Bueno, recordemos que la campaña, si hay muchos millennials, se los recuerdo, no se preocupen, la campaña del 98 fue una campaña en donde incluso yo siempre digo a manera de exageración pedagógica que el fenómeno de la desinformación pues se evidenció en Venezuela y el 98 fue un caso emblemático con la famosa guerra de las encuestas y los datos falsos que iban circulando, que ponían a circular incluso intencionalmente en los correos electrónicos y en la lista de correo electrónico. Recordemos que han pasado 20 años, en aquel momento existían listas de correo electrónico, no existían todas estas redes sociales ni estos medios que hay ahora, ni estas herramientas que hay ahora. Luego hubo un momento en el que el presidente Chávez fue aconsejado por un grupo de asesores de manera de empezar a enfrentarse a los medios. Y yo creo que ese modelo que se repite y se repite y lamentándolo mucho, mi hipótesis es que dentro de poco se va a ver muchísimo más en otros países el cuestionamiento muy fuerte hacia los medios, así que tal vez no lleguen en la proporción a lo que está llegando en Venezuela, pero sí. Pues entonces empezó todo ese ataque. Yo recuerdo en una conversación con uno de estas personas que le hizo esa sugerencia, que le decía que golpeara muy bien a los medios porque tenía muy alto, él tenía mucha credibilidad, y empezara a golpear a los medios, pues para que la gente dejara de creer en los medios. Y todo esto tiene que ver con todo lo que hemos discutido, hablado de la guerra mediática, la hegemonía comunicacional, todas las estrategias para descalificar a la información y a los la información producida por periodistas profesionales. Y si nosotros en ese marco recordamos que empieza todo este fenómeno
por supuesto, de mayor acceso a las redes sociales o mayores redes sociales. Y no solamente el cuestionamiento, sino esa transformación de lo que se ha hablado también de los prosumidores, pues está todo un caldo de cultivo para que los venezolanos estén no solamente desinformados, sino que además uno de los factores de esta ecuación de la buena información, que deberíamos ser periodistas y medios, pues seamos un blanco muy vulnerable, muy fácil de ser atacado. Yo siempre digo que ante este tipo de cosas, la respuesta que le queda a uno es hacer más y mejor periodismo. Pero entonces me pregunto, porque es parte de la discusión que hemos tenido, ¿qué es hacer más y mejor periodismo? Por ejemplo, me echa de recordar, Mercedes recordar, informada sobre Espaja. Nosotros también tenemos un programa de fact-checking que es muy bueno también, Meche. Y uno se pregunta, ¿es más el tiempo que perdemos desmintiendo o aclarando ciertas cosas que el tiempo que podemos invertir haciendo buen periodismo, ¿no? Entonces, y si a eso se suma al hecho de que inclusive teniendo una trayectoria impecable, pues la gente duda y duda por toda la propaganda y duda porque, bueno, porque hay gente que siente que es chévere dudar, pues puede dudar de todo y eso es parte de la estrategia inicial. Volviendo al tema de cuando Chávez empieza a atacar a los medios, lo hace no tanto para que crean en él, sino para que no crean en los medios. Y con esto nosotros y eso se está repitiendo en México, se está repitiendo en los Estados Unidos, tal vez en otros países que ahorita no me vienen a la cabeza, pero en lo que nosotros hemos visto que cuando hay unos enfrentamientos en donde los líderes políticos empiezan a atacar a la prensa como si fuese un enemigo, pues empieza a haber esa incidencia. Pero del otro lado, del lado de nosotros los periodistas, pues empezamos a preguntarnos por qué respondemos de la manera como respondemos frente a esos ataques. Ahorita se está ocurriendo muchísimo en México. Creo que México está pasando por la etapa por la que ya pasamos nosotros hace muchísimos años, en donde el presidente ataca y ataca y ataca a los medios. En esta idea de no solamente de desprestigiar a los medios por parte de actores políticos, pues hay una parte que yo también llamo de autocrítica y de reflexión, que es cómo hacemos mejor periodismo y más periodismo, o sea, aparte de todo el tiempo que tenemos que dedicar, de lo costoso que es, de lo que significa hacer periodismo muchísimo más, más profundo y de mayor verificación, pues si encontramos que también hay fallas en el ejercicio de esa función, ¿no? Si encontramos que puede ser que un periodista asuma una posición más política que periodística y que además, porque eso pasó en Venezuela y también hay que recordarlo, lamentándolo mucho, pues que un medio, un diario, publique algún rumor y lo dé como una noticia, o que ponga en un antetítulo, rumor, pasa tal cosa. O sea, le estoy tratando de hacer un recordatorio de todo por lo que hemos pasado para poder entender por qué tal vez esos números de los que habló Carmen Beatriz, pues son así, pues ¿por qué esa igualación? Pues porque aparte de los ataques, también hemos cometido errores. Pero como también digo que bueno, en este aprendizaje uno va tratando de rectificar los errores que se cometen en colectivo, no necesariamente lo comete una u otra persona, se cometen en colectivo, pues creo que seguir apostando a este ejercicio de mejor periodismo sigue siendo un mantra para nosotros. Y hay otro elemento que a mí me gustaría decir, y yo no sé si denunciar, porque no es una denuncia. Mire, cuando empieza a utilizarse el término de fake news, varios nos opusimos muchísimo a eso, porque en español, por supuesto, no hay una traducción que te refleje lo que eso significa en inglés, ¿no? Que es un poco noticia falsificada, no es noticia falsa, sino falsificada, pues como los fake que hacen con los Nike, con la ropa deportiva, todo este tipo de cosas.
eso no existe, digamos, esa expresión no existe en español. Y para nosotros era una contradicción, pues porque la noticia, que es el relato de un hecho, el concepto más simple, pues y la información es un dato que reduce la incertidumbre. Entonces, si yo relato un hecho que es una noticia y el hecho ocurrió, pues si le metes el adjetivo fake, es una contradicción. Pero eso es muy difícil explicarlo en español. Entonces, adoptamos el término en español de fake news, además para decirle fake news a todo, bueno, no a todo, a algunas de las cosas que algunos dirigentes políticos están cuestionando. Y entonces, bueno, esto no solamente, y lo tengo que decir, no solamente lo hace el gobierno que ya, el gobierno de Maduro y en su momento el gobierno de Chávez, sino que también está empezando a ocurrir en sectores de lo que llamamos las fuerzas democráticas. Entonces, la descalificación diciendo que algunos hechos son fake news, pues no te permiten además la confrontación para decir, mira, esto no es un fake, esto ocurrió de tal y tal manera. Y si a eso sumamos el hecho de que puede ser que alguien se haya equivocado, pues porque hacer periodismo puede implicar que alguna persona comete un error y el periodismo y las leyes en el periodismo y las normas tienen las herramientas y los instrumentos para superar ese error. Es decir, si un periodista se equivoca de buena fe, pues hace una rectificación o da un derecho de réplica y corrige su error. Yo he visto pocos políticos corregir sus errores, he visto más periodistas hacerlo, aunque cuesta muchísimo. Entonces, nosotros en Venezuela, independientemente de que ya no podamos hablar de una polarización, pues se está dando un juego muy macabro, que es el juego de aprovecharse tal vez incluso de ese escenario que bien pintó, bien hizo el chavismo, pues aprovecharse de ese escenario para descalificar a los periodistas que están dando información y que algunas veces esa información pues afecta algún factor que está identificado con la oposición venezolana. Creo que esto hay que decirlo, ya yo lo he dicho en otras ocasiones, porque los que apostamos por la democracia, los que apostamos por la libertad, los que creemos en la libertad y apoyamos a la fuerza democrática de este país, los periodistas que tratamos de hacer el mejor periodismo, pues no podemos tampoco quedarnos callados ante este tipo de conducta, que es mínima, no se puede generalizar, pero que está allí. Y en medio de todo este ruido, pues el daño fundamental no es que se lo hagan a un periodista, a dos periodistas, a un medio, el daño se lo están haciendo a la gente. Entonces encuentras que hay ciudadanos que teniendo todos los elementos de verdad, bien investigados, bien reporteados, bien documentados, pues ya dudan inmediatamente porque dicen, no, aquí debe haber algo. Moverse en un clima de tanta desconfianza y de tanta incredulidad nos hace daño a todos y nos hace daño a los demócratas. ¿Por qué? Porque son espacios de tanta turbulencia y de tanto descreimiento que pues la conducta natural de una persona que dice que no cree en los políticos, no cree en los medios, no cree en nadie, pues termina por no creer tampoco en los valores democráticos. Y yo creo que ahí vamos viendo el daño que se le ha hecho a la democracia venezolana, el desmontaje que ha sufrido la democracia venezolana y una de esas pilares de la democracia venezolana como fue el desmontaje de la industria de medios, pero también de la credibilidad en los medios y en los periodistas. Frente a esto, repito, más y mejor periodismo, pero advirtiendo que las condiciones cada vez son mucho más complicadas para hacer ese periodismo y para que ese periodismo le llegue a la mayoría de los ciudadanos. Pues porque ya lo vimos en el reporte que hace Carmen Beatriz. Si hay alguna pregunta, estoy a la hora. Muchas gracias. La intervención de nuestro próximo y último panelista. Él es Víctor Amaya, periodista y corresponsal internacional. Es actualmente el editor del diario Tal Cual y del Servicio de Información Pública y es director
del portal de verificación de información espaja.com, una plataforma y una iniciativa de Transparencia Venezuela. Víctor recibió en 2017 y luego nuevamente en 2018 el premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. Buenas tardes, Víctor. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar compartiendo con compañeros panelistas que están en los cuadritos que están alrededor por aquí mío, para hablar sobre este tema. Fíjense, para agregar más información a lo que ya ha dado cada uno de ellos y la exposición de Luz Meli, que fue muy completa desde el punto de vista periodístico, comentarles sobre el tema del fact-checking como plataforma, como iniciativa, como modo de trabajo incluso del periodismo. El fact-checking antes, hace más de 2 décadas atrás, era una cosa o un instrumento que utilizaba el propio periodismo para validar sus investigaciones, para validar sus contenidos y poco más. Luego, ya en el siglo XXI se ha ido convirtiendo en una práctica en sí misma y en una práctica además con objetivo público, no solamente para verificar lo que se va a publicar antes de publicar, sino también para verificar pues lo que ya está allí en la calle, ¿no? Una de las primeras experiencias de fact-checking pensado ya en este formato fue PolitiFact, allá en el año 2003, y cuando uno ve las iniciativas que surgían, tenían mucho que ver con escenarios electorales y para chequear el discurso de los candidatos, porque básicamente en campaña pues se dicen muchas cosas que son inexactas, que son mentiras en algunos casos, pero sobre todo que son manipulaciones o algunas torceduras de cifras, datos y demás, ¿verdad? Entonces, lo que al principio comenzó allí, luego se ha ido estandarizando de alguna manera, haciéndose cada vez más público y haciéndose cada vez más necesario, fuera incluso de escenarios electorales. Les estoy hablando del año 2003 con PolitiFact, luego empezaron a surgir otras iniciativas. Hoy en día ya existe incluso una unificación de metodologías y demás a través de la IFCN, que es la International Fact-Checking Network, que agrupa a decenas de verificadores de información y de fact-checkers en todo el mundo. Y además, solamente por ponerles un ejemplo más regional, hace 10 años, en el año 2010, nació Chequeado, en Argentina, es la primera iniciativa latinoamericana enfocada en verificación y fact-checking, exclusivamente dedicado a eso. Nació también en contexto electoral en Argentina y nació además como una iniciativa solitaria en América Latina. Hoy en día, 10 años después, hay más de 30 organizaciones haciendo, más de 30 iniciativas periodísticas haciendo verificación y chequeos en América Latina, en Iberoamérica, pues si queremos incluir a España también, y muchas de ellas estamos reunidas en la iniciativa LATAM Chequea, que guía a Argentina, que guía Chequeado, y en donde estamos participando no solamente Espaja, están los amigos de Cocuyo Chequea y tantos otros. Es decir, hay una robustez en este sentido como una práctica periodística, ya no solo para validar las propias publicaciones desde el ámbito periodístico, sino buscando justamente darle certezas y salir cuando tiene que hacerse a desmentirse cosas que ya están en el discurso público, ¿no? En Venezuela tenemos varias iniciativas, está espaja.com, está Cocuyo Chequea también, está Cotejo, que es quizá la más antigua de las que existen, está el Observatorio de Fake News, que lo montó la gente de Medianálisis, están los Cazadores de Fake News, que es una iniciativa por redes sociales que comenzaron algunas personas que originalmente no son periodistas, para que vean cómo esto comienza a ir más allá de la propia iniciativa y de los propios mecanismos del periodismo, pero que finalmente los medios de comunicación, las plataformas de hacer periodismo han ido integrando. Hemos visto, por ejemplo, AFP, la agencia AFP, que es muy grande, es de escala global y demás, tiene AFP Factual. Y a partir de allí tienen servicios determinados en distintos idiomas para trabajar chequeos que se necesiten hacer en distintos mercados, ¿no? Tomemos en cuenta que no solamente estamos hablando del discurso público, sino también la horizontalidad en la comunicación que marcan las redes sociales. También han abierto mucho más canales en la autopista para compartir información, donde va lo que mandan los medios de comunicación, lo que mandan las agencias oficiales, lo que manda la publicidad, pero también lo que mandan
bueno, la propia sociedad que se da, ¿no? Y corre mucho más rápido, con mucho más fuerza y con mucho más impacto de lo que antes corría la conversación de la plaza, porque la plaza pública, la conversación de condominios, si lo queremos ver de alguna manera, ahora tiene un potencial de alcance global. En el caso venezolano, y yo quería compartirles aquí una pequeña parte de esta presentación, que creo que allí la pueden ver, ciertamente. Jesús, ¿me da datos? ¿No? Sí. A ver, se está compartiendo poco a poco. ¿Tienes la habilitación para ello, Víctor? Sí, ahí estás. Vamos al ritmo de CanTV venezolano, del internet venezolano, mejor dicho. Pero allí se está compartiendo. Y era para mostrarles un par de datos, ¿no? A ver, sí, aquí. La pueden ver, ¿verdad? Sí, allí. No, vemos WhatsApp. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora vemos. Sí, es paja. Vemos es paja. Ok, bueno, fíjense, estas son para que vean el impacto. No solamente estamos hablando de que en esa exposición a la información hay imprecisiones y demás, sino que en el caso venezolano seguramente pasa en otras latitudes, pero para hablarles del caso venezolano, la desinformación buena parte de las veces está viniendo directamente de los propios actores gubernamentales, del propio poder político, es decir, ya no solamente por un candidato que quiera lograr réditos electorales, sino por instituciones del Estado que están divulgando información no verificada y que entonces obliga de alguna manera a plataformas periodísticas a tener que responder a eso, como bien decía Luz Meli, a invertir tiempo, no solamente en generar contenido, sino en estar desmintiendo, en estar chequeando contenidos que ya estén rodando por allí. Estos son nada más algunas informaciones recientes en el marco de la pandemia, donde tenemos varias veces retratado a Nicolás Maduro y no es gratuito, diciendo que en Zulia hay un tipo de coronavirus mucho más agresivo que en el resto del país, que la prueba de coronavirus en Chile cuesta $200 y aquí es gratuita. Por ejemplo, que se aplicó la vacuna BCG a 900.000 niños venezolanos el año pasado, etcétera, ¿no? Y ha habido incluso, hace 2 días publicamos una verificación que son cosas que uno dice, bueno, son bastante graves, ¿no? No solamente desde el Estado venezolano, el propio presidente Nicolás Maduro, digamos, quien está en la presidencia de la República, que no es poca cosa, dijo en transmisión televisada que había un médico venezolano, que no es médico venezolano, Sirio Quintero, que tenía una cura en base a mal ojillo y demás, sino que además eso fue divulgado por cuentas de plataformas de medios públicos que estamos pagando todos los venezolanos, en teoría para informarnos bien. La última, la más reciente, en plataformas de los medios públicos, y todavía lo pueden ver en la página web del canal del Estado de Venezolana de Televisión, es que supuestamente el coronavirus, el COVID-19, incluye VIH en su fórmula genética y por lo tanto tiene un impacto en la parte de inmunodeficiencia humana. También en base, por cierto, a afirmaciones de Sirio Quintero. Eso ha sido evidentemente desmentido por la OMS, eso no tiene nada que ver un tipo de virus con el otro, pero en todo caso hablamos de que enfrentamos una desinformación no solamente porque ocurra, no solamente por equivocaciones periodísticas y no solamente por objetivos electorales, sino que ya estamos hablando de un esquema donde el contexto en general utiliza la desinformación como una manera de relacionarse entre el poder con la sociedad. Para mostrarles el impacto que esto tiene incluso de cara al público. El público busca certezas, evidentemente el periodismo, uno de sus objetivos es generar certezas, y la gente cada vez entonces está buscando más información en este sentido. Ha ido entendiendo la necesidad del chequeo, ha ido entendiendo la necesidad de verificar las cosas, porque bueno, ha habido mucha también organización para tener esa labor pedagógica, si se quiere, de que la gente bueno, pueda tener esos filtros, ¿no? Fíjense que en estos casos, estas son notas que nosotros publicamos, temática, en los últimos 3 meses, y cómo sobre el coronavirus tuvimos, es la línea roja, empezó a subir grandemente con respecto a las otras temáticas, porque la gente tenía la necesidad y nos lanzaba peticiones a través de nuestra aplicación de WhatsApp, que está abierta para que nos escriban, pero también vía redes sociales es verdad que si se
consumen alimentos alcalinos, se evita el coronavirus. Es verdad que si se toman alimentos calientes, se aumenta la temperatura del cuerpo y eso mata el virus. Es verdad, y tantas cosas que se dijeron. Ojo, estas cosas que les acabo de decir, que son todas mentiras, fueron divulgadas por Radio Nacional de Venezuela, por ejemplo, ¿no? A ese nivel estamos. Luego, para que vean, en marzo de 2020, nosotros estábamos trabajando desde hace un año, básicamente, en espaja.com, pero salimos en línea a partir de octubre 2019. En marzo, solamente entre febrero y marzo, tuvimos más visitas que ya lo que habíamos tenido a partir de la fecha que salimos. La pandemia y la necesidad de información sobre algo que estaba todavía en la búsqueda de sus precisiones motivó esa salida, ¿no? Nosotros tuvimos muchas más visitas entre marzo y abril de lo que hemos tenido en el histórico que hemos tenido ahora, y entre febrero y marzo la cantidad de visitas aumentó 84% con respecto a lo que es el periodo octubre-febrero. Marzo, abril, mayo han sido los meses con más visitas desde que existimos, y esto ha tenido también un reflejo en redes sociales. Fíjense cómo el crecimiento esto está hasta mayo, no incluye junio, pero el crecimiento con respecto a febrero, teníamos en Twitter 6.000 seguidores, ya llevamos más de 11.000, teníamos en Instagram 600 seguidores, ya llevamos más de 3.500 al día de hoy. Es decir, gente buscando esas certezas que les da tener un portal como en el caso de espaja.com, pero también seguramente Luzmeli lo habrá visto en las métricas de efecto Cocuyo, donde las notas que tienen que ver con Cocuyo chequea, entonces de repente tienen un pico de visitas o tienen un pico de interés en las audiencias, ¿no? Nosotros, bueno, que hemos estado abriendo estos espacios con nuestros aliados y demás, y se creó esta alianza regional. Y les quiero hablar de la alianza regional porque lo que está pasando en Venezuela no solamente pasa en Venezuela. Estamos hablando de necesidad de certezas y de información y de precisiones en toda la región, en toda América Latina, que es lo que abarca la TAM Chequea junto con España, y se van unificando criterios también para poder compararnos, porque hay cosas que se han dicho aquí que se dicen en otras partes. Por ejemplo, para no hablarles de coronavirus, hay un video que surgió hace un montón de meses atrás de unos ponquecitos que tenían una pastilla adentro, y esos ponquecitos se lo comían los niños, y los niños les daban una cosa y se morían. Esa verificación, fue una de nuestras primeras verificaciones por allá en octubre. Esa verificación también tuvo que realizarse en su momento en México, en Puerto Rico, en Costa Rica, en España, porque la desinformación, al final de cuentas, lo que bien decía Luzmeli, está mal llamado fake news, pero ese tipo de contenidos, al final no tienen fronteras tampoco, ¿no? Y se van reproduciendo en esa misma autopista horizontal donde estamos todos, y hemos visto esos casos. El video, por cierto, era un video turco donde lo que tenía era una pastilla de azúcar, no era una cosa química allí que mataba niños, pero en todo caso ha tenido que ser desmentida. Y a través de la TAM Chequea nos hemos dado cuenta que hay informaciones, porque bueno, los chequeadores compartimos información, y cuenta que cuando preguntamos, oigan, en sus países también se ha dicho esto, nos hemos dado cuenta no solamente de que hay cosas que son muy transversales a nuestras sociedades, sino que además, en algunos casos, no solamente el venezolano, desde el propio poder institucional se empujan matrices, se empujan algunas informaciones, en algunos casos con interés para compararte con otro y decir yo lo estoy haciendo mejor y tal, pero en otra cosa también para inyectar ruido en la ecuación y a partir de allí sacar rédito político, como bien lo decía Carmen Beatriz en su presentación. La desinformación, visto los números incluso, está jugando un papel en la relación que tienen los sectores políticos de la sociedad con el propio contexto y la propia toma de decisiones que se está haciendo desde el punto de vista social, político y humano, ¿no? Entonces, yo quería mostrarle estos números, estos datos, porque, bueno, para que veamos que el chequeo, el fact-checking, no solamente ha evolucionado y se ha convertido en una línea de trabajo del periodismo. Hay periodismo por fuente, hay periodismo entonces de investigación o de diarismo, hay periodismo por género informativo, etcétera. Y ahora el fact-checking se ha convertido, la verificación se ha convertido en una actividad en sí misma, en una disciplina en sí misma del periodismo, y por lo tanto se ha tenido que dar aceleradamente mecanismos, estructuras, metodologías y también sistemas de autoverificación de sí misma para atender cuando, como somos humanos, cuando haya errores o cuando haya cosas que aún hoy en día es difícil poner,
por ejemplo, en lo más básico, que es definir a veces cuál categoría es la que le aplique a una información, porque son cosas que se están todavía en construcción y seguramente se seguirán profundizando y se seguirán haciendo, de alguna manera sintetizándose, de alguna manera haciéndose uno con el propio periodismo como un todo que llama, y lo estamos viendo en tiempo real, llama a reinventarse y llama a ir de alguna manera incorporando todas estas nuevas disciplinas, prácticas, para hacerse más robusto, pero también para atender una necesidad que está allí, no solamente por el interés de algunos actores, sino también por la propia necesidad, el interés y la búsqueda de una sociedad que necesita certezas y que la está buscando a veces en base a formulación de preguntas. ¿Es verdad o es mentira? Tal cosa. ¿Es verdad o es paja? Tal cosa. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues definitivamente la desinformación también migra de un lado para el otro. Hemos recibido ya algunas preguntas. Seguimos animando a nuestros participantes, a los asistentes a este foro, a que las presenten. Nos quedan unos 15 minutos máximo para seguir llevando esta conversación, de modo que voy a presentarles a los panelistas algunas de las consideraciones que ya se han hecho sobre las distintas ponencias que hemos visto y escuchado. Andrés Páez, consultor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas, entiendo que de Venezuela, aunque hay también otros países de América Latina que tienen Colegio Nacional de Periodistas, no muchos, pero los hay. Andrés pregunta o dice, vistas las 8 detenciones arbitrarias de periodistas venezolanos, obviamente desde acá, en los últimos 7 meses, sin haber cometido delitos, cumpliendo la noble labor de informar, sometidos a medidas cautelares, prohibición de salida del país, prohibición de declarar, régimen de presentaciones ante tribunales, bajo delitos de incitación al odio, que el mismo Andrés encuentra que es una cosa inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, contrariando expresas sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se podría considerar este patrón sistemático de violación de derechos humanos como producto de una hegemonía comunicacional como estrategia de control vinculado al fenómeno de la desinformación, acompañado en algunas cosas con una campaña, en algunos casos con una campaña de descrédito contra periodistas? Esto se lo pregunta Andrés puntualmente a Carmen Beatriz. Raiza Urribarri pregunta, ¿qué porcentaje de su presupuesto dedican medios como Efecto Cocuyo y organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Venezuela a sus iniciativas o proyectos de verificación? Son, por ejemplo, preguntas que pueden distribuirse entre los 4 panelistas. No sé si quieres contestar en primera instancia, Carmen Beatriz. Sí, como no, sí, efectivamente, bueno, los episodios a los que alude Andrés son recientes y ocurrieron simultáneamente con la aparición o la llegada a Venezuela de la pandemia, ¿no? Y yo creo que se relacionaron con esa obsesión que tenía el gobierno de controlar la información relativa al coronavirus, que es un poco siguiendo lo que ha venido siendo el modelo chino de control de la pandemia. Enfatizaba, más allá del control científico de la pandemia y el control tecnológico de la población para controlar la pandemia, también enfatizaba en el control de la información. El control de la información yo creo que no es una novedad, o sea, el control de la información es lo que han hecho siempre las dictaduras clásicas. Lo que es una novedad es el control de la desinformación, es lo que creo que hacen los neototalitarismos, ¿no? Eso es lo novedoso. Yo creo que en el caso venezolano se ven las dos cosas, ¿no?
el énfasis por el control de la información, que es la hegemonía comunicacional, es una ambición de control de la información. La novedad está en el control y la emisión incluso y la intoxicación del espacio de discusión pública como manejo de la desinformación. Muchas gracias, Carmen Beatriz. No sé si Mercedes, Luzmeli, quieren Sí. brevemente responder también. Mira, bueno, no tengo los números exactos, pero estoy segura que por lo menos el 10% de nuestro presupuesto se lo estamos dedicando al tema de la desinformación. Como les dije, ese es un proyecto de la Unión Europea y parte del proyecto tiene que ver con toda la investigación y el apoyo pues, al equipo de SPA. Yo creo que como el 10%, pero podríamos ver con más detalle si hacen falta, ¿no? Gracias, Mercedes. Luzmeli. No, voy a responder dos cosas, la del señor Andrés Raúl. Bueno, solamente comentarles que esto no empezó este año. El año pasado y vimos en el 2019 cómo se hicieron campañas en el marco de lo que fue el apagón, cómo se hicieron campañas en contra de periodistas y ahí, bueno, va a sonar muy feo, pero me voy a meter porque fui blanco de una campaña total de desinformación y la otra persona que fue no solo blanco, víctima, porque además sigue preso en el país, es Luis Carlos Díaz, en donde nos cambiaron absolutamente todo e IPIS hizo un buen estudio de cómo funcionan estos mecanismos de desinformación para atacar a los propios periodistas. En el caso mío, llegamos a la conclusión algunos que tenía que ver con el hecho de que muchísimas de los seguidores o de la gente que revisa las cosas que yo publico, pues son personas afines al chavismo, pues porque ellos también saben, digamos, los seguidores que no están recibiendo buena información de parte de sus fuentes oficiales. De hecho, hay un estudio que también lo muestra, pues ellos saben que a través de los medios públicos no se les informa realmente de lo que pasa, pues porque viven diariamente lo que está pasando y a veces buscan otras fuentes para confirmarlo. Y en el caso de Luis Carlos, bueno, ya sabemos lo terrible que fue esto, lo grave que fue y que fue la raya amarilla que pasó el gobierno y que este año, bueno, ya lo hemos visto, no solamente contra los periodistas, sino también contra el personal médico, contra personas que puedan expresar incluso lo delicado de esto en un estado de WhatsApp, alguna crítica contra el gobierno, contra alguna política del gobierno. Creo que, o sea, que es un poco más fuerte y eso invita a la autocensura, al hecho de que no puedas dar información, pero también atenta contra algo que puede ser, mira, una persona que no es periodista o que no es un profesional, no tiene por qué decir exactamente, ajustarse a la verificación que hace un periodista. Entonces, cuando lo limitas incluso hasta en la posibilidad de decir una opinión, por Dios, o sea, estamos atentando contra un sistema de libertad de expresión y de espacio para expresar, para manifestar esa expresión. Sobre el presupuesto, Raiza, no tengo tampoco aquí el presupuesto, pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Para nosotros, Cocuyo Chequea es una iniciativa aparte de lo que es el funcionamiento de Efecto Cocuyo. Es decir, es un proyecto tan delicado que es un proyecto especial para el cual buscamos fondos, porque además nosotros tenemos que, creo que lo dijo Víctor o lo dijo Mercedes, cuando tú tienes una iniciativa de fact-checking, tienes que ajustarte a los lineamientos que establecen, por ejemplo, en el Poynter Institute, por qué sigues una metodología para chequear las informaciones. Esto me hace recordar una conversación que tuve con alguien de que si el gobierno podía crear el gobierno de Maduro, su grupo de fact-checking. Bueno, ellos tratan de hacerlo, pero nunca no van a tener el reconocimiento internacional
de los pares, como bien explicaba Víctor, pues porque tienes que seguir una metodología. Entonces, aquí es tan peligrosa la cuestión que pueden hacer un fake fact-checking, que es lo que yo he estado observando en algunos medios que dicen que son de investigación, pero pro oficialismo. Gracias, Luzmeli. Le pido permiso a Víctor si va a hacer algún comentario para agregar rápidamente 3 preguntas más y entonces consolidar en esta última ronda las respuestas, la atención que ustedes panelistas tienen a nuestros participantes. ¿Se puede medir el impacto sobre la transmisión de la verdad y las matrices de información que han tenido que ha tenido la proliferación de estos esfuerzos para enfrentar los fake news? Eso lo pregunta Iván Fraga Martín. Por otro lado también, a ver, es que creo que es la misma. ¿Se puede medir el impacto sobre la transmisión? Sí, es la misma pregunta. Disculpen, yo quisiera matizar la interrogante que se ha planteado, preguntándoles también, a partir de lo que dijo Víctor hace un rato, ¿es la dinámica de la desinformación y de los fake news una nueva manera de relacionamiento entre el poder y la sociedad? ¿Está solo bajo sospecha el poder político, el poder público específicamente, o todos somos susceptibles de duda a nuestra credibilidad como activistas en la lucha anticorrupción, en el ejercicio de cualquier actividad en el plano cívico, en el ejercicio del periodismo? Debemos interrogarnos todos ante este fenómeno migrante y avasallante de la desinformación. Víctor, primero. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, la profesora María Fernanda Madrid, que está en el observatorio de fake news del ININCO, de la UCB, que nos ha asesorado mucho, te diría que no, que eso es más viejo que el odio, ¿no? O sea, la manipulación de contenidos, de información desde el poder, pues casi que forma parte del poder en sí mismo y del manejo del poder en sí mismo, ¿no? Lo que se ha modernizado, como todo, son las metodologías y los mecanismos para lograr que tengan cada vez mayor impacto, ¿no? E incluso la búsqueda quizá consciente, y en muchos casos muy determinada, de sustituir formalmente espacios informativos, espacios de certezas por ruido, por desinformación, etcétera, para sacar un beneficio de ello. Ojo, beneficio puede ser incluso desmovilización social, es decir, beneficio no necesariamente es necesariamente electoral, me refiero. Sobre la segunda parte de la pregunta, bueno, sin duda, a estas alturas, viendo el mundo como lo tenemos, buena parte de la enseñanza y de la pedagogía termina siendo para y duda, ¿no? O sea, pon una pausa, detente en un momento, duda. Eso no quiere decir que andes por allí necesariamente siendo suspicaz con todo lo que te digan, ¿no? Mira, el pan, ¿cuánto te costó? 200 bolívares. No te creo, yo no creo eso. Quizá no llegar a esos extremos, pero sí tener esa sagacidad para detectar, porque también hay que tomar en cuenta una cosa: las informaciones que vienen, en algún caso, diseñadas para desinformar, tienen unas características, apelan a una emocionalidad, tienen unos formatos, incluso cuando se distribuyen por WhatsApp, cuando se distribuyen por redes, por imágenes, etcétera, eso también se ha estudiado, digamos, cuáles son aquellos contenidos que te generan reacciones, que te generan una respuesta emocional de miedo, de estrés, de dolor, etcétera, y que te invitan luego a comunicarla sin mayor filtro, ¿no? Entonces también la enseñanza es dudar, por supuesto, pero no dudar transversalmente a todo, me convierto en un tipo que no cree en nadie, no, sino tener justamente esas herramientas para poder detectar cuáles son aquellas informaciones en las que vale la pena dudar y en las que vale la pena confirmar algo para, si después se quiere compartir, se comparte. Si tampoco es que la gente se calle, por supuesto, nunca será eso. Es ayudar a que no haya tanto ruido, a que la información que se transmita al otro no esté enferma en ese sentido. Muchas gracias, Víctor. Nuestras
panelistas, Mercedes, Carmen y Luzmeli, ¿quieren agregar algo a los planteamientos que se han hecho? Carmen. Yo quería comentar, me pareció muy interesante la pregunta de Alejandro Colmenares, ¿no? De cómo combates el fenómeno de la posverdad, habiendo tantos sesgos personales y sesgos de confirmación. Y eso tiene que ver con una teoría que fue muy importante en los años 50 y que había sido desestimada, había sido desechada, que es la de la exclusión selectiva, según la cual tú te informas o te confrontas a información o buscas información que porque estás buscando argumentos que refuerzan tus preconcepciones, ¿no? Entonces, eso ahora ha recobrado, después de las elecciones 2016 y el tema Brexit, es una teoría que ha retomado mucha fuerza y que explica muchas cosas, ¿no? Explica muchas cosas porque precisamente existen esos sesgos personales y esos sesgos de confirmación donde tú estás, y es la definición de posverdad, o sea, tú crees lo que quieres creer y estás permanentemente en la búsqueda de esos argumentos. Y lo importante de esto en relación a lo que decía Víctor, que me parece tremendamente interesante, es que la teoría de la exposición selectiva va en contra de la pertinencia de los fact-checking. Porque si tú estás buscando argumentos, cuando estás buscando información, tú no quieres encontrar hechos, tú lo que quieres es encontrar quien te refuerce las cosas que tú ya crees saber, ¿no? Y esto es lo complicado y tiene que ver con esa pérdida de confianza a la que aludía Luzmeli y que refleja Víctor también, ¿no? Es ese escepticismo generalizado que es muy perverso, ¿no? O sea, tú no puedes ser escéptico o digamos, el escepticismo puede ser sano, pero el cinismo puede ser muy enfermizo, ¿no? Y cuando tú descrees de todo, empiezas a ser cínico y el cinismo es malo individualmente y es malo, sobre todo es malo socialmente. Gracias, Carmen Beatriz. Mercedes, Luzmeli, ¿algo más? Bueno, yo la verdad solamente despedirme, agradecerles a todos. Creo que este es un tema que no se puede dejar de lado, que no es menor, que afecta de mil maneras la vida de cada uno de nosotros y que afecta en forma muy fuerte a todas las organizaciones, las que trabajan en salud, las que trabajan en protección de los niños, las que trabajan en cualquier área. Que el periodismo es una fuente de técnicas, de metodología que hay que darle el valor que tiene, que igual que la academia creo que también tiene mucho que aportar en verificación, en metodología, y que no se confíe, que una premisa es que uno tiene que tener esa lista de a quién confiar verificada y en quién no confiar. No lo vamos a hacer nosotros porque nos buscaríamos un lío muy grande, pero por lo menos públicamente, pero nosotros sabemos quiénes sí son las fuentes confiables y tratar de que, bueno, que la gente busque el manual, que es muy sencillo, es para ciudadanos, y que en resumen dice, duden, pero busquen a los expertos, y parte de ellos están aquí. Así que muchísimas gracias. Gracias. ¿Luzmeli? No, yo quería decir algo que tiene que ver con todo lo que está transversal acá, y es que no hablamos mucho de las redes sociales, pero María Reza, que es una héroe del periodismo mundial, ella siempre destaca el hecho de cómo las empresas, esto a raíz de lo que dice uno de los participantes acá, cómo las empresas de redes sociales pues son también, contribuye a la desinformación, y pese a que Facebook está tomando unas medidas allí y bueno, ahora tiene un fondo para premiar a quien busque mentiras, pues es el espacio propicio para que esas mentiras proliferen. Y en Twitter tiene toda una serie de pasos donde uno puede denunciar, cosa que no la tenía así Facebook, pero en Twitter sí la tenían,
Pero las redes sociales, y cuando vimos la encuesta, cuando vemos lo que está pasando mundialmente, bueno, no solamente irrumpieron toda esta estructura de ampliación de ese espacio público que mencionó Víctor en un momento de ya no hablamos en la plaza y ya la plaza no son con la televisión y los otros medios, la radio, sino que también están las redes sociales. Y allí habría que también poner foco porque las redes sociales saben mucho más, cuando te hacen toda la medición, saben mucho más de nosotros que nosotros mismos. Entonces creo que es importante también ver cómo se distribuye la desinformación a través de nuestras propias búsquedas y de nuestros propios entornos. Parece que además del gran esfuerzo, que además es creciente, para la verificación de información, para el fact-checking, es importante también apostar por la multiplicación del conocimiento ciudadano de las herramientas para enfrentar la desinformación. Y en eso están, como hemos escuchado durante esta hora y 20 minutos, las organizaciones y medios participantes en esta conversación que hemos tenido esta tarde. Agradecemos a todos los que han asistido y han participado, además a los que han formulado preguntas y han hecho comentarios. Especialmente también agradecemos a nuestros panelistas, Mercedes de Freitas, Víctor Amaya, Carmen Beatriz Fernández y Luzmeli Reyes, por esta discusión importante, oportunísima, sobre el tema de la arquitectura digital de la desinformación, de los patrones de mentira que incluso desde el ejercicio del poder se desatan como vectores que lo corroen todo en el plano de la comunicación. Estén pendientes todos ustedes de la secuencia de los espacios de transparencia. Vamos a seguir con una importante programación por el resto del mes de julio, y como se extiende la cuarentena, pues seguiremos en agosto, en septiembre, hasta donde sea necesario, para mantener este espacio de conversación, de conocimiento, de intercambio sobre asuntos de la agenda pública fundamental, la lucha contra la corrupción, contra todo tipo de corrupción, incluso la informativa. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta la próxima.